que en esta noche ministre en este lugar, en el nombre de Jesús, que sea una reunión tremenda en el Espíritu Santo. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, háblanos, enséñanos, te entregamos la reunión a ti y a su nombre, gloria. Vamos a abrir el libro de Romanos, capítulo 8, si usted ya lo tiene, diga amén. Romanos 8, de la hermosa palabra de Dios, 8 verso 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En esta noche vamos a hablar de ser guiados por el Espíritu de Dios. Pero vamos a ir a las raíces. ¿Cómo comenzó todo? Porque en el principio no éramos guiados por el Espíritu de Dios. La Biblia habla en el libro de Génesis, en el capítulo 3, cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, dice que Dios se paseaba al aire del día y hablaba con Adán, cara a cara hablaba con él. Adán tenía comunión con Dios directa. Todos los días Dios se paseaba al aire del día y hablaba con él, porque Adán no había pecado. Adán y Eva no habían pecado. Y ellos disfrutaban de una relación con Dios, vivían con Dios, estaban ahí en el paraíso. Lo único que había era felicidad, comunión con el Creador. Y Dios se paseaba al aire del día y hablaba con ellos. Qué lindo, ¿eh? Así que en el principio no se necesitaba el método. Dios mismo hablando con el hombre. Pero la Biblia dice que cuando el hombre y la mujer pecan, dice en el capítulo 3, usted después lo puede leer, y oyendo la voz de Jehová, Dios, que se paseaba al aire del día en el huerto, el hombre y la mujer se escondieron entre los árboles del huerto. Mas Dios llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás tú? Y él dijo, oí tu voz y tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y de ahí en adelante, el hombre, la mentalidad del hombre es oscurecida, ¿no? Es entenebrecida, ¿no? Después Dios saca al hombre y a la mujer, los tiene que sacar del jardín del Edén, y el pecado avanza más. El hombre llega, es tremendo, a cometer cosas que Dios nunca mandó que el hombre hiciera. Pero todo fue por el pecado que se agravó cada vez más se fue agravando hasta que se le cauterizó la conciencia. Y llegamos al capítulo 6, donde la tierra está llena de violencia completa, toda la tierra. Todavía no hemos llegado a eso, porque usted va, hay naciones que todavía no hay tanta violencia. Pero vamos a llegar a eso porque Jesús dijo que vamos a estar como los días de Noé. Así que es tremendo lo que se viene. Pero todo fue por causa del pecado. Entonces Dios empezó a usar distintos métodos para hablar con el hombre. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 13, verso 21, cuando Dios los saca de Egipto, dice la Biblia, y Jehová iba delante de ellos en una columna de nube de día, para guiarlos por el camino donde tendrían que ir. Y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó la columna de nube de día ni la columna de fuego de noche. Nunca. Entonces Dios usó otro. Hay una cantidad de métodos que Dios usó en el Antiguo Testamento. Y ahí iba una columna de nube de día, dése cuenta, y con esa columna los guiaba. Ellos seguían la columna de nube, ¿vio?
y a su vez le servía como una media sombra, le servía como si tuvieran un techo, porque el desierto es tremendo, el frío, el calor de día. Y de noche un fuego que los iba iluminando, ¿no? Tenían luz eléctrica gratis. Y a su vez tenían calefacción, porque de noche hace mucho frío, ¿viones? Y así los guió, querido hermano. Esa es la segunda forma en que los guía. Pero después, cuando Dios le ordena a Moisés que haga el tabernáculo y ya hacen las vestiduras de los sacerdotes, todo, el sumo sacerdote, usted lo puede leer en Éxodo 28, tenía toda una vestidura, pero también tenía un pectoral donde había 12 piedras preciosas. Cada piedra en ese pectoral eran las 12 tribus de Israel. Pero a su vez, ahí en el pectoral había 2 piedritas más que se ponían, que se llamaban Urín y Tumín, ¿no? Y la palabra Urín y Tumín aparece en el Antiguo Testamento 7 veces. Y dice la Biblia, era para que el sacerdote consultase delante de Dios, ¿no? Tenía que consultar. Ustedes lo pueden leer en Esdras, por ejemplo, en el capítulo 2 de Esdras, cuando vuelven de la cautividad, mucha gente decía, bueno, yo soy sacerdotes, pero buscaban en la genealogía y no se encontraba. Entonces el gobernador dice que, porque claro, los sacerdotes tenían derecho a vivir en las cámaras de la casa de Dios, comer de los alimentos santos. Entonces el sacerdote, el gobernador dice que les prohibió que comieran de las cosas santificadas hasta que hubiese sacerdote que consultasen con Urín y Tumín. Claro, esas 2 palabras casi no tienen muchos detalles en la Biblia, ¿vio? Yo estuve estudiando, 7 veces aparecen esas palabras, pero según la tradición hebrea, la palabra Urín significa resplandecer, porque era una piedra cuando el sumo sacerdote se ponía a consultar y caía la gloria de Dios, esa piedra empezaba a resplandecer, ¿vio? Largaba un brillo, es como la luna, ¿vio? Que refleja la luz del sol, así era el Urín, ¿vio? Símbolo, una figura de que el Mesías iba a ser la luz del mundo, que iba a resplandecer. Y la palabra Tumín dice que cuando la gloria de Dios caía en esa piedra, era hermosa, bella, perfecta. Era la piedra más perfecta que se podía encontrar. Eso hablaba de la perfección del Mesías, que el Mesías iba a ser perfecto y que nunca iba a pecar, que nunca se iba a hallar engaño en su boca. ¡Qué tremendo! Pero a su vez, esas piedras, Urín tenía la letra Aleph, que es la primera letra del abecedario hebreo. Y Tumín tenía la letra Taf, que es la última letra. Eso simbolizaba que el Mesías iba a ser el primero y el último, el principio y el fin. Y como dice en Apocalipsis, que lo dice en griego, el alfa y el omega. La primera letra del abecedario hebreo y la última. ¡Qué tremendo! Así que por intermedio de esas 2 piedras, el sumo sacerdote consultaba a Dios, y según la tradición de los judíos, si esa piedra resplandecía, era porque Dios le decía un sí, y si no, le decía un no, ¿no? Esa fue también una forma en que Dios guió al pueblo de Dios. Otra forma que se usó mucho en el Antiguo Testamento fue a través de los profetas. Porque hubo tremendos profetas de Dios, tremendo, usted lo puede leer en 1 Samuel en el capítulo 9, dice que así se le habían perdido las asnas, y él manda a su hijo Saúl con su criado a buscarla. Y dice que anduvieron 3 días de camino por el desierto, por los campos, por los montes, buscando la asna, y no la encontraban. Entonces cuando se iban a volver, el criado dice, hay aquí en esta ciudad un hombre insigne, que todo lo que dice acontece. Mire lo que era Samuel.
tremendo. Un hombre que tiene unción, una comunión tremenda con Dios. Los profetas en esos tiempos eran la voz de Dios. Usted iba a consultar a un profeta de Dios, estamos hablando, era como si consultara a Dios igual. Pero vivían, tenían una unción, vivían en una comunión tremenda con Dios. Entonces dice, vamos, y cuando llega Saúl, dice que Jehová le había revelado ya a Samuel un día antes al oído. Dice, mañana a estas horas te mandaré un varón de la tribu de Benjamín, al cual ungirás como príncipe sobre el pueblo de Israel, y él comenzará a liberar de la mano de los filisteos. Y cuando llega, Dios le dice, ese es el que yo te hablé. Entonces, Saúl le dice, te ruego que me muestre la casa del vidente. Y él dice, yo soy el vidente. Dice, sube conmigo al lugar alto y come hoy conmigo y mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Todo te voy a descubrir. Y de las almas que se te perdieron hace 3 días, pierde cuidado, ya se encontraron. Se cuenta que Saúl ni le dijo nada de las almas, no le dijo nada. Y este profeta le desnudó el corazón y le dijo todo. Los verdaderos profetas de Dios te dicen todo sin que tú le digas nada. No necesitan averiguar nada porque son verdaderos profetas de Dios y tienen revelación directa del cielo. ¡Qué tremendo eran! Así que Dios también usó a los profetas para hablarle al pueblo. Después usó los sueños, las visiones, va a encontrar. Hay una cantidad de métodos que usó, pero cuando llegamos al Nuevo Testamento hay un cambio. Lo dice el libro hebreo, en el capítulo 1, verso 1. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, dice, en estos postreros tiempos nos ha hablado acerca del Hijo, por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y fue por medio de él el que creó todo el universo. Así que en el último tiempo, cuando se levanta el Mesías, Dios nos habló a través del Mesías. Ahí comienza una nueva etapa. Cuando Jesús aparece predicando el Evangelio, comenzó una nueva etapa y Dios nos empezó a hablar a través del Mesías. Pero aún el mismo Mesías también fue guiado por el Espíritu Santo. Porque la Biblia lo dice en el capítulo 3 de Lucas, usted lo puede leer, dice que aconteció cuando todo el pueblo se bautizaba, Jesús también fue bautizado en el Jordán. Y cuando salió de las aguas orando, dice, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal. Usted lo puede leer a eso. Y en el capítulo 4 dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días para ser tentado por el diablo. Dese cuenta que Jesús se bautiza en las aguas y después bautizado por el Espíritu Santo, es lleno con el Espíritu Santo y después el mismo Espíritu lo lleva para ser probado. El mismo Espíritu. Uno dice, pero ¿por qué lo tiene que llevar delante del diablo? Lo que pasa es que era algo serio delante de Dios. Era el Mesías que venía a salvar a toda la humanidad y tenía que ser probado. Tenía que ser probado para ejercer. Dese cuenta que la Biblia dice que el diácono tiene que ser probado para ejercer el diaconado. Dese cuenta, si un diácono, un hombre de Dios, tiene que ser probado, ¿cuánto más el Mesías? Así que Dios lo probó. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, entró en la tentación y lo venció a Satanás. ¡Qué tremendo! Y cuando sale de la tentación después de vencerlo, dice, y volvió en el poder del Espíritu de Dios a Galilea. ¡Qué tremendo! Así que entra lleno del Espíritu Santo, es tentado, lo vence a Satanás y
vuelve en el poder del Espíritu Santo. Y echó fuera a los demonios por el Espíritu, dice. Y tuvo un ministerio hermoso, porque el Mesías fue guiado por el Espíritu. Usó los dones del Espíritu, él fluía en todos los dones. Por intermedio del don de ciencia le decía, tú eres Simón, hijo Jonás. Llamaba a la gente, Zaqueo, date prisa, desciende. Continuamente él usaba los dones y él fluía y tuvo un ministerio hermoso, hizo sanidades, resucitó muertos, todo lo hizo a través del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo. Él anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Fue tremendo cómo fue guiado por el Espíritu Santo, y fue tremendo el ministerio tan maravilloso, que es un ministerio que no tiene tacha, un ministerio que siempre tuvo victoria y terminó en victoria. Pero ¿qué pasa? En el capítulo 16, Jesús, antes de ir a la cruz, le habla al pueblo y dice, conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no va a venir. Ahora uno dice, pero ¿por qué conviene? Número uno, Jesús dijo, conviene que yo me vaya. Por empezar, Jesús iba a ir al cielo y se iba a sentar a la diestra de Dios. Y como sumo sacerdote iba a interceder por nosotros. Dice cuenta que el libro de Hebreo dice que él como sumo sacerdote traspasó los cielos, se sentó en las alturas y dice que vive siempre para interceder por nosotros. Y que puede salvar perpetuamente viviendo siempre para interceder por nosotros. ¿Saben por qué tú y yo estamos vivos todavía? Gracias al Señor que está intercediendo por nosotros. Esa es la razón, no hay otra razón, querido hermano. Gracias a que Jesucristo está intercediendo por mi vida y tu vida, por eso estamos vivos. Porque Jesús está intercediendo, es mi hijo, mi hija. Dale más tiempo. Ayúdalo, Padre, para que se santifique, para que se purifique, para que siga adelante. Jesús está intercediendo continuamente, así que convenía que Jesús se vaya al cielo. Segundo lugar, lo que digo yo, Jesús, también como hombre, cuando tuvo Dios hombre, tenía límites. Si él estaba en Capernaum, él no podía estar en Nazaret o en Jerusalén a la vez, porque como hombre tenía límites. Pero si usted lee el Salmo 139, dice, ¿dónde me iré de tu espíritu? Dice, si me voy al final de la tierra, ya estás tú. Si me voy a los cielos, ya está. Si te vas al fondo del mar, allí está. Está hablando de la inmensidad del Espíritu. Que el Espíritu Santo puede estar millones de veces al mismo lugar, en todo lugar. No tiene límite el Espíritu. Usted no sabe que el Espíritu Santo no tiene límite. Porque es Espíritu, ¿no? Y Jesús tenía un cuerpo, una materia, tenía límite, ¿no? Como Dios humano, ¿no? Después cuando resucita ya deja los límites. Por eso Jesús le dice, conviene que yo me vaya. Para que venga el Consolador. Y la palabra Consolador, que viene del griego paracleto, que significa uno que viene a estar al lado nuestro para ayudarnos a ganar. Uno que viene a guiarnos, uno que viene a aconsejarnos, uno que viene a estar dentro de nosotros continuamente. Porque el Espíritu Santo viene y entra en la parte más íntima de nosotros. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y entra en el espíritu humano, ahí entra. Si nosotros le damos permiso, porque el Espíritu Santo es todo un caballero. Y Él entra y nos ayuda. Y nos guía hacia la felicidad, hacia el éxito, a que tengamos victoria. ¿Te se cuenta? En el capítulo 2, bueno, después Jesús dijo otro consolador, la palabra otro
En el griego significa uno igual que yo, con la misma sustancia, con el mismo poder. Porque Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres son iguales. Tienen el mismo poder, todo iguales. ¿No? Y es una persona. Así que Jesús dice, conviene que yo me vaya. Por eso cuando el Espíritu Santo entra en acción, ¿cómo entró? Usted léalo en Hechos del Apóstol. Dice que se oyó un estruendo. Y hecho ese estruendo se juntó la multitud. Fue como una bomba atómica que cayó en Jerusalén y toda la gente escuchó ese estruendo, entró poderoso. Cuando el Espíritu Santo entró en la tierra para venir a bautizar a la iglesia, entró con poder poderoso. Y dice que se apareció un viento recio que lleva todo, que no lo frena a nadie. Y la casa se llenó, dice. Y se aparecieron lenguas de fuego, que empezó a quemar, vio todo eso. Y fueron todos llenos de espíritu y empezaron a hablar en otras lenguas. Cuando el Espíritu Santo hace su entrada, hace una entrada con poder. Porque el Espíritu Santo es una persona, pero es poderosa, vino a ayudar, no vino cualquiera de su cuenta. Y el diablo le teme al Espíritu Santo. Es tremendo. Por eso dice, conviene que yo me vaya. Y ese Espíritu Santo nos vino a guiar. Nos vino a guiar, dése cuenta, si usted estudia la Biblia, en el libro de Hechos de los Apóstoles, 57 veces aparece la palabra Espíritu Santo. Dice que en el capítulo 1 que Jesús les dio mandamiento a través del Espíritu Santo. Dice que la iglesia era acrecentada y fortalecida por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo era el que la fortalecía. Como dice Pablo, siendo fortalecido en el hombre interior por el Espíritu. El único que puede fortalecer nuestras vidas ahora es el Espíritu Santo. O sea, Dios está sentado en su trono. Jesús fue y se sentó y le entregó todas las riendas al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está como comandante general acá de la iglesia. Es el que la fortalece, es el que la guía. Usted lea en el libro de Hechos del Apóstol, en el capítulo 13, apartame a Saulo y a Bernabé a la hora que yo lo he llamado, dijo el Espíritu. El Espíritu Santo era el que apartaba. Hechos 15, dice, pareció bien al Espíritu y a nosotros no imponer otra carga. El concilio de Jerusalén en el capítulo 15 era guiado y dominado por el Espíritu Santo. Dice que le pareció bien al Espíritu Santo no imponer otra carga. Así que el Espíritu Santo era el que guiaba a la iglesia. Dese cuenta, a Filipe le dijo, júntate a ese carro. Y el Espíritu Santo era tremendo, por eso tenían victoria. Por eso fluían en el Espíritu Santo. La iglesia primitiva se movía por el poder del Espíritu Santo, por eso tuvo tanta victoria. Aleluya. Jesús, en el capítulo 21 de Juan, después de haberle preguntado a Pedro si lo amaba, después que Jesús resucitó, le preguntó 3 veces si lo amaba y después le dijo, de cierto te digo, escúchame. De cierto te digo, cuando era más joven, te seguía, iba donde quería. Pero cuando ya seas más viejo, extenderá tus manos y otro te seguirá. Cuando seas viejo y entiendas, vas a extender tu mano y vendrá otro, el Espíritu Santo, y te va a llevar a donde tú no quieres. Y el Espíritu Santo nos va a llevar a lugares que no queremos, hay veces, que la carne no quiere. Y se cumplió. Porque en el capítulo 10 Pedro estaba orando, tenía hambre y el cielo se abrió y descendió un gran lienzo con cuadrúpero terrestre. Y oyó una voz que dijo, Pedro, levántate, come y mata y come. Y Pedro le dice, Señor, nunca comí algo inmundo, entró en mi boca. Y eso se hizo 3 veces. Y él estaba pensando en esa visión que yo he entendido.
Porque en ese gran lienzo había todos animales inmundos que en el capítulo 11 de Levítico Dios prohibía. Estaban prohibidos conforme a la ley. Y mientras él pensaba, el Espíritu Santo le dijo, le habló. Dijo, 3 hombres te buscan, no duden en ir con ellos porque yo los envié. Mire lo que dijo. El Espíritu Santo, ahí te buscan los hombres. No dude en ir con ellos. Y entonces él bajó. ¿Y con quién se encontró? Con gentiles que lo venían a buscar. Y les preguntó cuál era la causa y ellos le contaron de Cornelio, un centurión romano, gentil, que era temeroso de Dios, que tenía buen testimonio en la nación, que había visto un ángel y por eso lo mandaba a buscar. Y él fue. Él llegó. Dese cuenta que solo el Espíritu Santo pudo hacer esa obra. Pedro jamás hablaba con un gentil, jamás se acercaba. Cuando entró le dijo, ustedes saben cuán abominable es para un varón judío acercarse a un extranjero y menos entrar. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. Y comenzó a predicar. Y cayó el Espíritu Santo y fueron bautizados todos los gentiles. Y ahí nace la iglesia gentil, querido hermano. ¿Cómo nace la iglesia gentil? Siendo guiado Pedro por el Espíritu Santo. ¿Y dónde lo llevó el Espíritu Santo? A un lugar donde nunca él pensaba ir. Porque era muy religioso y porque tenía prejuicios que no los lograba entender. Así que el Espíritu Santo va a destrozar todos prejuicios nuestros y nos va a guiar hacia la victoria siempre. Por eso vamos a encontrar aquí en la Biblia, en el libro de Romanos, que hemos leído, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu así morir las obras de la carne, viviré. Para que el Espíritu Santo nos guíe, es como decía la pastora, la carne le va a doler, hay cosas que le duelen. Dese cuenta que usted puede llegar y decir, no, a ese barrio no voy a ir a predicar, no, a ese tipo de gente no. Si a Pedro le decían, andá y predicad, no iba a querer ir. Pero cuando el Espíritu Santo le habló, dijo, no dude de ir con ellos, porque yo los envié. Cuando el Espíritu Santo le habló, todo cambió. Porque él hizo comprender el plan de Dios. Porque Dios le había dicho a Abraham, en ti serán benditas toda la familia de la tierra. Esa es una profecía que a través del Mesías iban a ser benditas toda la familia de la tierra. Porque solo Jesús tiene la bendición para toda la familia de la tierra. ¿Saben por qué? Porque fue el único que murió por toda la tierra. ¡Aleluya! Jesús tiene la bendición para toda la humanidad. Por eso yo bendigo a toda la gente en el nombre de Jesús. Bendigo todo el planeta Tierra en el nombre de Jesús. Bendigo todas las naciones en el nombre de Jesús. ¡Qué bárbaro, querido hermano! Así que en primer lugar, como decía la pastora, la carne tiene que ser herida para que la bendición fluya y para ser guiado por el Espíritu. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu de Dios hacéis morir las obras de la carne y viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Cuando somos guiados por el Espíritu de Dios, realmente ahí nos convertimos en verdaderamente hijos de Dios. Cuando nos negamos a nosotros mismos, cuando morimos a nuestro yo, a nuestro orgullo, y le decimos, Espíritu Santo, aquí estoy, guíame. Espíritu Santo, me rindo a ti. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, ayúdame a ser guiado por ti. Espíritu Santo, enséñame a conocer tu voz. Que no sean mis emociones, que no sea el diablo, que no sea una voz extraña, que sea tu misma voz.
Y cuando comenzamos a orar, la carne comienza a descender. Y le damos lugar solo a la palabra de Dios. Le damos lugar al Espíritu Santo. Es seguro que nos va a guiar. Como decía el hermano Samuel, ustedes están aquí para aprender y yo quiero que ustedes aprendan, decía. Y el Espíritu Santo hace lo mismo. El Espíritu Santo dice, yo quiero que ustedes aprendan, porque yo los quiero guiar. Y el Espíritu Santo nos va a guiar siempre. ¿Sabes esa palabra guiar del Espíritu se saca de un barco, ¿no? Que levantaba las velas, ¿no? Y cuando levantaba las velas, venía el viento y se embolsaban y los llevaba al barco. ¡Qué tremendo! Y los llevaba y los llevaba. Ese barco era llevado por ese viento. Y así es cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo. Nos lleva el Espíritu Santo. Nos mueve el Espíritu Santo. Usted va a encontrar en Lucas un hombre llamado Simeón. Dice que el Espíritu Santo le había revelado que no habría muerte, sino que iba a haber al ungido. Y cuando María y José van a llevar al bebé, el Espíritu Santo dice que fue movido para ir al templo. Significa fue guiado, movido, llevado al templo. Y lo tuvo en sus brazos y dijo, Señora, despide a tu siervo, porque mis ojos han visto tu gloria. ¡Qué bárbaro! Eso es ser llevado, movido. Y qué lindo que digamos de aquí en adelante, yo quiero ser guiado por el Espíritu de Dios. Yo quiero conocerte, Señor. Yo quiero ser realmente, verdaderamente, un hombre guiado por el Espíritu Santo. Quiero ser un verdadero hijo de Dios. ¡Aleluya! Vamos a orar, querido hermano. Hasta aquí la palabra de Dios. Padre querido, hemos escuchado tu palabra. Y a todos nos hace falta conocerte, Espíritu Santo. No te conocemos como tú quieres que te conozcamos. No tenemos esa experiencia que realmente tendríamos que tener. Pero te pedimos, Espíritu Santo, somos sinceros. Te queremos conocer. Tiramos nuestro orgullo al piso. Nos rendimos, Espíritu Santo, a ti. En el nombre de Jesús. Queremos que tú nos guíes.